Muchísimas gracias, Dani. Así es, si ustedes también ahí en casa tienen hijos adolescentes o niños pequeños con los cuales también tienen que iniciar el proceso de hablar acerca de sexualidad, bueno, hablar de sexualidad con nuestros hijos e hijas es una parte fundamental de su educación y desarrollo. Sin embargo, para muchos padres y madres puede ser un tema difícil de abordar debido a tabúes, falta de información o simplemente al miedo a no saber cómo responder sus preguntas. Hoy en Vive la Mañana exploraremos estrategias para hablar de sexualidad con nuestros hijos e hijas de una manera muy natural y efectiva, fomentando un ambiente de confianza y comunicación de la mano de la especialista Lucía Valverde, psicóloga, sexóloga, que nos acompaña hoy acá y por supuesto le damos la bienvenida. Hola Lucy, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estés acá también otra vez acá en Vive la Mañana. Eso es, volvemos. Así es, porque fue muy gustada la conversación de la vez pasada y hoy con un tema interesantísimo, hablar de sexualidad con nuestros pequeños. ¿Cómo iniciamos ese proceso tan delicado y donde también nosotros como madres y padres también tenemos ciertos tabúes? Por supuesto, ¿no? Es súper importante y la educación sexual empieza en casa. Entonces hay que estar muy cómodos hablando de sexualidad con nuestros hijos e hijas para poder, ¿verdad?, abordar estos temas con naturalidad. ¿Qué edad es la correcta, la ideal? Porque evidentemente todos somos distintos, hay niveles de madurez distintos en nuestros hijos, incluso de uno a otro, ¿verdad? Pero ¿qué edad es la más recomendable para iniciar con pequeños temas e ir introduciendo el tema de la sexualidad? Bueno, con esto dos cosas. Número uno, no, o sea, a ver, nosotros pensamos que la sexualidad es directamente como sexo, coito y así, y no. La sexualidad abarca consentimiento, abarca afectividad, abarca nuestros cuerpos. Entonces todo esto se puede hablar desde siempre, desde chiquititos, desde que están empezando a hablar justamente, para que entiendan que su cuerpo es suyo, para que entiendan que no es no, para que respeten los cuerpos de los demás y el propio, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro, no se trata tanto de una edad en específico, como vos dijiste, sino más bien del nivel de madurez de cada niño y niña. Por ejemplo, yo he ido a dar clases a quintos grados a una escuela y a otra, y en una escuela, quintos grados, taller de sexualidad, ya se lo manejan todo y están súper así. Y en la otra es, no estoy lista para recibir esta información. Entonces hay que ir graduando qué tipo de información, en qué momento de cada niño y niña, dependiendo de su nivel de madurez. Claro, y es que ahora, como bien lo mencionabas, hay niños que ya van muy adelantados con información que también se consiguen en internet, pero ¿qué hacer cuando un niño nos llega con preguntas incómodas? ¿Cómo actuar en ese caso? ¿Y cuál sería la pauta a seguir para nosotros poder ir abordando poco a poco, sin necesidad también como de explicar de más? Porque yo creo que ese es el mayor temor de nosotros los padres. Claro, sí. Ok, con esto también varios puntos. El primero es no alarmarnos y actuar con naturalidad, como si la pregunta hubiera sido ¿por qué el cielo es azul? O sea, una pregunta más. Los niños tienen curiosidad de diferentes cosas, entonces si nos alarmamos, dejan de preguntarnos y dejan de venir a nosotros. El punto es normal. Podemos abordarlo de la siguiente manera, decirles qué buena pregunta, para incentivar este tipo de conversación con el niño o con la niña. Qué buena pregunta. Si no estás seguro de qué contestar, es válido decirlo. Mira, no estoy seguro, no estoy segura, voy a investigarlo y mañana te cuento. Y de verdad le contás mañana. Y esto te da toda una noche para pensar qué le vas a decir. Para googlear, dice. Para buscar en Google, para, ¿verdad?, masticarlo uno también y decir, hijo de pucha, ok, hablarlo con tu pareja, hablarlo aquí, ¿qué le vamos a decir sobre esto? Y después ya al día siguiente, ¿te acordás que me preguntaste tal cosa? Bueno, fíjate que descubrí esto y esto y esto y esto. Cuando ya están más grandes, más adolescentes, incluso les podemos decir, mira, no estoy segura, investiguémoslo juntos. Claro. Entonces también se abre como esta cuestión de podemos aprender juntos, porque yo tampoco lo sé todo. Y está lindo aprender juntos y esto evita que lo busquen solos o que lo pregunten en otros lugares, porque tengo la confianza con mi mamá. Lucy, ahora que decís eso, porque ¿qué hacer si, por ejemplo, yo le digo, no, mi amor, bueno, no tengo la respuesta ahorita, pero lo voy a buscar en internet? Claro, le estoy abriendo también un portillo al niño para decir, ok, si mi mamá lo busca en internet, entonces yo también, y ahí es difícil porque en internet se encuentra contenido de todo tipo, muy explícito o no, y cómo realmente entonces evitar este tipo de situaciones donde el niño se refiera a internet para poder averiguarse los temas sexuales que nosotros mismos deberíamos explicarles. Justamente teniendo la apertura y la confianza de decir, en internet hay muchas cosas, yo como mamá, yo como papá sé en cuáles páginas sí podemos confiar y en cuáles no. Entonces mejor yo lo reviso
porque hay muchas mentiras. O sea, Claro. sin meterle como el morbo, hay muchas mentiras. Y yo puedo saber que es verdad y que no, y yo te lo cuento mejor. Listo, así no te confundís. Sí. ¿Qué hay de los libros, videos o material didáctico, incluso educativo, que podemos nosotros aliarnos como padres para explicarles a ellos? Ahí me imagino que hay algunos libros también de sexualidad, de conocer el cuerpo. ¿Todos esos libros es ideal irlos, digamos, preparando a ellos? ¿O hay alguna edad específica donde nosotros podamos iniciar con esta apertura en cuanto a libros o materiales didácticos que encontremos? Cuando son más pequeñitos, podemos empezar desde la ciencia. O sea, hay una etapa, y estoy segura que vos la has vivido con tus hijos también, que tienen mucha curiosidad de todo, que quieren saber cómo funciona todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el zacate es verde? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Cómo funciona el cuerpo humano? Entonces, desde ahí, desde chiquititos, podemos ir enseñando qué es el útero, cómo se hacen los bebés, pero desde, ¿verdad? Desde el espermatozoide con el óvulo, desde adentro, qué pasan en todas las etapas, como irlo viendo así naturalmente. Claro. Y conforme van pasando los años o conforme las preguntas se van haciendo más explícitas, podemos ir dando más información sin exagerar, sin pasarnos de la raya en lo que realmente nos están preguntando, que me lleva a otro punto súper importante, Sí. que es preguntar antes de contestar. Preguntar antes de contestar te puede ayudar a no decir información que no están preguntando. Te pongo un ejemplo y siempre lo digo como, para que se les quede como la bromita, ¿verdad? Llega un niño y le pregunta a su papá, papá, ¿cómo se llama? Cuando una persona se cuesta encima de la otra. Entonces el papá ya, ¿verdad? Entra en pánico. Se puso a sudar. Entra en pánico. Y dice, ay, bueno, se llama coito y no sé qué, y le da toda la explicación, ¿verdad? Sí. Se va el niño a la escuela, le cuenta a la maestra lo que el papá le contó, vuelve el niño donde el papá y le dice, papá, se llamaba camarote. Y Ay, dice no la maestra que vayas. No puede ser, la embarcada total. Entonces uno como Ay, con no. cerebro de adulto Claro. muchas veces asume un montón de cosas y en realidad el niño está preguntando totalmente Sí, otra cosa. totalmente otra Entonces cosa. preguntar Ay, no, a qué dónde embarcada. escuchaste esto, a qué te referís, por qué me lo preguntas, para tener una respuesta más adecuada a lo que realmente están preguntando. Sí, es que qué delicado porque quizás el chip de uno es completamente distinto a lo de ellos, ¿verdad? Hay un tema de mucha creatividad y estar pensando, ahora que me hablabas con respecto a eso, la pregunta que siempre todos los niños hacen, ¿cómo se hacen los bebés? Entonces, a veces nos hacemos líos, Lucy, de crear una historia, ¿verdad? Que incluso no tiene ni pies ni cabeza, pero ¿cómo realmente aterrizar ese tema? Una pregunta tan sencilla, ¿cómo se hacen los bebés? ¿Qué responderle a esos niños donde tienen tanta curiosidad sin necesidad de exponerlos quizás a un detalle mayor? Claro, justamente en este tipo de casos vamos de menos a más. Entre Ok. más chiquititos damos menos detalles, entre más grandes vamos pudiendo como incluir más detalles. Entonces, más chiquititos, bueno, entonces el hombre pone una semilla en el óvulo que tiene la mujer y me voy más como por la ciencia. Entonces el bebé crece y luego se explica el parto o crece en la pancita, lo que sea. Cuando van ya estando como más grandecitos, bueno, sí, el pene se introduce en la vagina, pero así, con los nombres reales, sin alarmarnos, sin que sea un tabú, porque cuando le ponemos otros nombres que no son a las partes del cuerpo, alimentamos ese estigma, alimentamos ese tabú y Ese morbo, ese quizás. morbo también. Entonces, no, así como el codo se llama codo y el ojo se llama ojo, los genitales tienen su propio nombre y lo hablamos con naturalidad. Pero entonces sí, de menos a más, cuando están más pequeñitos, menos detalles, y conforme van estando más grandes, se puede incluir, bueno, sí, y el coito no solo se hace para tener hijos, también por tener placer, y bueno, vamos ahí como avanzando información. Claro. Pero entre más chiquititos, no hace falta que sepan todos los detalles. Claro. Hay un tema de mucha responsabilidad y que es el tema de la diversidad sexual también y de género. ¿Cómo abordar estos temas donde hay chicos incluso que a corta edad pues tienen, digamos, cierto nivel de aceptación de este tipo de condiciones distintas a las que estamos nosotros acostumbrados, pero como también si ellos llegan con esa información desde la escuela, donde tal vez hay más apertura y donde obviamente todas las familias son un mundo completamente distinto, cómo hablar del tema de la diversidad sexual y de género con ellos. Ok, ¿con esto te refieres como a tipo orientación sexual, de que me Correcto. gusten diferentes personas, o a Correcto. la identidad de que yo me pueda sentir a un género diferente al asignado al nacer? Son ambas, pero principalmente en la primera línea, donde ellos también, esa parte de orientación sexual que la deben tener clara o que no, o que quizás tienen algunas dudas. Esto pensando en ya una edad un poco más Claro. avanzada, ¿verdad? De niños un poco más grandes.
Se habla desde el respeto, se habla desde el amor y se habla separando las prácticas sexuales con las preferencias que podamos tener. Claro. Entonces, por ejemplo, sí, hay chicos que les gustan los chicos, hay chicos que les gustan las chicas, hay chicos que les gustan ambas. Y bueno, esas son diferentes, así como a mí me gusta el helado de vainilla y vos el de chocolate, nos gustan cosas diferentes, Claro. está bien. Eso separando como no fomentar el hecho de que hayan ciertas prácticas sexuales específicas para la orientación sexual. Correcto. ¿Me explico? Sí, correcto. Excelente. Lucy, nosotros tenemos ahorita acá en pantalla que vamos a colocar una diapositiva con una información valiosísima que vos nos vas a compartir para que nos expliques en detalle, y ahí la tenemos en pantalla, en casita, para que puedan conversar ustedes con sus hijos acerca de la sexualidad. Explícanos un poquito con detalle. Sí, bueno, esto es un poco de lo que hemos estado viendo. Me gustaría verla como allá también. Correcto, sí, Ajá. vamos leyendo, ahí está. Muchas gracias. Estar cómodos, la número 1. Estar cómodos, número 1, ¿verdad? No alarmarnos con lo que podamos estar escuchando, estar cómodos con nuestra propia sexualidad, porque esto los niños obviamente que lo notan y si nos alarmamos se nota aún más. Número 2, preguntar antes de contestar, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Correcto. Siempre preguntar de dónde lo es, utilizar un vocabulario correcto, decir las palabras adecuadas, no estigmatizar diciendo cosas como un vocabulario que no es el adecuado. Información adecuada según la etapa y según lo que me están preguntando, ¿verdad? Insisto, no se refiere tanto a las edades, sino al nivel de desarrollo o el nivel de madurez que tenga cada niño y niña. Okay. Ir de menos a más, lo que veníamos hablando, ¿verdad? Ese dato es importante, de menos a más. Sí, claro, porque a veces, ¿verdad? Pensamos que ya tenemos que decir todo, Claro. y no, podemos ir un poquito a poco, y admitir eso, que no lo sabemos todo, admitir que podemos no estar seguros, que podemos ir a preguntar, que decir, mira, qué buena pregunta, lo que veníamos hablando, básicamente, ¿verdad? Específicamente, uy, se me fue la idea. No, y básicamente de esa información que vos decís, vamos a ir poco a poco para no tener también una saturación en nuestros niños, ¿verdad? Que eso tampoco se busca. Y no crear quizás más preguntas, o es ideal también como ir explorando con ellos, más bien cuantas más dudas tengan, mucho mejor. Sí, claro, ¿no? Sí. Justamente que se les abra como, ok, ¿y entonces por qué pasa esto? ¿Entonces por qué pasa lo otro? Mira, otra vez, qué buena pregunta. O yo había leído algo de esto, fíjate que me parece que es tal y tal cosa. Pero entonces esto, ¿verdad? Como filtrar la información, nosotros como papás y mamás, para ir dándoles de menos a más, y si ellos piden más, bueno, darles más. Claro. Pero siempre desde la ciencia, siempre desde el respeto, y siempre como respetando cada etapa del niño y la niña. Excelente, Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre es muy muchas bonito gracias conversar por la con vos. Las redes sociales para que la gente también tenga más información, y me encanta porque vos en redes sociales haces dinámicas muy divertidas en las que uno también como padre de familia también se instruye y aborda temas que quizás para muchos es complicado, así que yo se los recomiendo muchísimo que lo sigan porque la vez pasada hiciste una dinámica muy divertida. ¿Cómo te podemos encontrar? En Instagram es algo como Lu, mi sexóloga, Lu porque yo me llamo Lucía, mi sexóloga. Okay. Y ahí tenemos diferentes tipos de educación sexual. Es una página para adultos, o sea, no recomendaría que niños y niñas sigan esta página, por supuesto, pero sí podemos tener información muy útil para saber cómo gestionar mejor estos temas. Cómo abordar mejor esos temas, así es. Muchísimas gracias, Lucía, de verdad. Ojalá podamos tenerte de nuevo acá en Vive la Mañana. Y nosotros, bueno, ya les quedó ahí las pautas, ustedes también pónganlo en práctica. Yo estoy segura que esto realmente les va a ayudar en este proceso para abordar estos temas de sexualidad con nuestros hijos e hijas. Así que bueno, en otra información seguimos más con Vive la Mañana porque Dani nos tiene una excelente recomendación. Dani.